Beltane es una de las fechas consideradas mágicas dentro del calendario planetario. Representa uno de esos momentos en los que los ciclos naturales se manifiestan con claridad, marcando un punto de renovación tanto a nivel personal como colectivo. Es una transición simbólica en la que tras la noche y la oscuridad surge nuevamente el día, dando inicio al periodo conocido como Samos, el tiempo de la luz. Si deseas conocer más acerca de esta festividad ancestral, te invito a continuar viendo este vídeo. Beltane forma parte de las 8 festividades del calendario celta, que combina celebraciones solares y lunares. Esta en particular se celebra el 1 de mayo y tiene como finalidad honrar la fertilidad de la tierra, el retorno del verano, el resurgir de la naturaleza y la renovación de la vida. Todos estos aspectos se expresan a través de diversos símbolos. El primero de ellos es el fuego, que ocupa un lugar central en los rituales asociados a esta fecha. Su significado se remonta a tiempos antiguos y representa la purificación y la renovación de la energía vital. De esta tradición ancestral proviene el acto de saltar sobre las hogueras, práctica que aún se mantiene en algunas culturas como símbolo de transformación y bendición. En Irlanda, por ejemplo, existía la costumbre de apagar todas las luces del pueblo en la víspera de Beltane. Se encendía una gran hoguera central y a partir de su llama se encendían velas y antorchas con las que lentamente se devolvía la luz a cada hogar. Este gesto simbolizaba un acto de renovación y una forma de reconexión con la fuente original, con la Gran Madre. Además, era habitual hacer pasar el ganado cerca del fuego o entre dos hogueras, como parte de un ritual destinado a su purificación y a la prevención de enfermedades o males futuros. Las hogueras rituales también se encendían en colinas y montañas, especialmente durante la víspera de Beltane. La más importante de todas se encendía en la colina de Uisnech, conocida como el ombligo de Irlanda, un lugar sagrado considerado el centro ritual del país, ubicado en la actual región de Westmeath. Otro símbolo destacado de esta festividad son las flores. Durante Beltane se decoran tanto los hogares como las personas con flores, especialmente aquellas de color amarillo o dorado, colores que evocan la luz solar. En el contexto cristiano, estos colores también se asocian a la santidad. Entre los símbolos que destacan en Beltane se encuentra en primer lugar la fertilidad. Esta se manifiesta tanto en el plano de la naturaleza, mediante la unión simbólica entre la tierra y el sol, como en el plano humano, a través de la unión de los dos sexos. La festividad celebra la capacidad creadora y generativa de la vida en todas sus formas. Otro símbolo central es la luz. Beltane marca el inicio de la mitad luminosa del año, un periodo asociado a la vitalidad, la energía y la alegría. Es un tiempo para renacer con el entorno, acompañando el ascenso de la luz solar y el esplendor del mundo natural. La transformación también es un tema clave en esta celebración. Beltane representa una época de renovación, en la que se da la bienvenida a lo nuevo y se deja atrás lo antiguo, tanto en el sentido simbólico como espiritual. Existen además otros símbolos característicos de esta fecha, por ejemplo el llamado palo de mayo, presente en muchas tradiciones populares de Europa. Este objeto posee una simbología claramente fálica, representando la energía masculina en su dimensión fecunda. Su contrapartida simbólica se encuentra en el caldero, representación del principio femenino de la diosa. Este símbolo también se ha reinterpretado en la tradición cristiana como el cáliz sagrado o el grial, aludiendo al receptáculo de vida, sabiduría y transformación. La escoba, a menudo, se asocia a las tradiciones de la brujería popular. Se interpreta aquí como un símbolo de transición. Se utiliza para barrer lo viejo, lo estancado, y así dar la bienvenida a lo nuevo, permitiendo la renovación de los espacios, tanto físicos como espirituales. El nombre Beltane puede traducirse como el bello fuego. Esta festividad se celebra el 1 de mayo en el hemisferio norte como una bienvenida a la luz. En contraposición, en el hemisferio sur, en esta misma fecha, se celebra Samaín, que marca el paso hacia la oscuridad. Cabe señalar que, en realidad, la fecha exacta de la celebración de Beltane no era fija, ya que dependía de la luna llena más cercana a ese día. Por tanto, su celebración estaba vinculada a los ciclos lunares, no únicamente al calendario solar. Con sus variantes y transformaciones, Beltane se celebraba en numerosas regiones de cultura celta, como Irlanda, Escocia, la zona de Cornualles en Inglaterra, la isla de Man, la Bretaña francesa y buena parte del centro y norte de la península ibérica. Asimismo, encontramos festividades similares en otras culturas no celtas, que compartían raíces comunes en tradiciones ancestrales. Ejemplos de ellos son muchas de las celebraciones escandinavas,
germánicas y eslavas, que también rendían culto a los ciclos naturales y a la renovación de la vida. Una festividad relacionada con Beltane, aunque reinterpretada bajo el prisma cristiano, es la fiesta de San Isidro, celebrada el 15 de mayo. San Isidro era un santo labrador vinculado a la tierra, a la actividad agrícola y a la fertilidad del campo. Se le atribuía el don de encontrar agua subterránea, lo que lo relacionaba simbólicamente con la productividad de la cosecha y la conexión con los elementos naturales. Belenus, también conocido como Belenus, es el dios solar más reconocido dentro de la mitología celta. Su figura está estrechamente asociada al antiguo Festival del Fuego, y en particular a la celebración de Beltane, apodado el Hermoso o el Resplandeciente. Su imagen y atributos lo vinculan con el dios griego Apolo, especialmente en el mito en que éste vence a la Pitón del oráculo de Delfos, apropiándose de su lugar sagrado. De forma interesante, la iconografía de Belenus también se relaciona con la del gran dios astado Cernunnos. Este último es representado en una postura que recuerda a ciertas figuras del yoga hindú, sujetando una serpiente con una mano y portando un torque con la otra. Este paralelismo entre divinidades de distintas culturas pone de manifiesto la recurrencia de ciertos símbolos y narrativas arquetípicas en diferentes tradiciones espirituales. Belenus estaba además relacionado con los caballos, como demuestran diversas ofrendas halladas en algunos de sus santuarios, donde se han encontrado pequeñas estatuillas de caballos modeladas en arcilla. Otro de sus símbolos destacados era la rueda, que en este caso no parece aludir a las de un carro, sino más bien a la rueda de la vida dentro del pensamiento celta. También se le representa acompañado por una figura femenina, que muy probablemente sea la diosa gala Belisama, equivalente en la tradición irlandesa a Brigantia, hija de Dagda, y por ende perteneciente al linaje de los Tuatha de Danann. Esta unión resulta coherente si consideramos que Beltane celebra precisamente la conjunción simbólica de los principios masculino y femenino. Como se ha mencionado, el nombre Belenus significa el brillante, el resplandeciente, atributos que lo identifican como un dios vinculado con energías renovadoras como la luz, el fuego y el sol. De forma llamativa, esta denominación encuentra un eco en la figura de los Elohim bíblicos, cuyo nombre puede interpretarse de forma literal como los brillantes. Dependiendo de la región, Belenus adoptaba diferentes nombres, aunque con raíces fonéticas similares. En los territorios de los celtas continentales se le conocía como Granios o Borno, en Irlanda como Valor o Beltaine, en Gales como Beli o Valor, en la isla de Man como Bel o Belenos, y en Escocia como Bile o Belenos. Una figura que aparece en relación con Cernunnos es la del llamado hombre verde, que simboliza la fertilidad y la fuerza fecundante de la naturaleza. Este arquetipo, vinculado a los ciclos primaverales, se mantuvo presente incluso en el arte sacro medieval, particularmente en el periodo románico. En muchas iglesias de esta época, esta figura aparece tallada en canecillos, ménsulas, claves de bóveda y capiteles, lo que indica que poseía un significado simbólico profundo, tanto en su dimensión exotérica como esotérica. Es importante recordar que una misma imagen podía adquirir distintos significados, dependiendo de su ubicación dentro del templo, su altura y el orden en que se integraba en el programa iconográfico del mismo. El recorrido visual del visitante, condicionado por el punto de inicio, ofrecía diferentes niveles de lectura, algunos más accesibles y evidentes y otros más velados y de carácter iniciático. Esta estructura simbólica se manifestaba de forma más clara en iglesias complejas, con varias naves y entradas, donde el simbolismo del recorrido era más sofisticado. En contraste, en los templos rurales del románico, de dimensiones mucho más modestas y generalmente con una sola nave y una sola entrada, el programa iconográfico solía ser muchísimo más sencillo. La representación del hombre verde suele consistir en un rostro que emerge de la piedra, del cual brotan o ingresan ramas y hojas por la boca, las orejas o la nariz. Aunque posteriormente se cristianizó, convirtiéndose en un símbolo contra el mal o en una alegoría de la resurrección de Cristo, su origen muy probablemente estaba relacionado con antiguos cultos paganos. Es posible que se tratara de una imagen vinculada con divinidades de la naturaleza y de la regeneración, tal como ocurrió en otras culturas con figuras como Osiris en Egipto, Dumuzi en Sumeria, o Dionisos o Baco en el mundo greco-latino. Curiosamente, del nombre del dios celta Belenus deriva también una planta muy singular, el beleño. Se trata de una solanácea ampliamente extendida en Europa y considerada una de las plantas enteogénicas por excelencia. Esta, junto con otras como la datura, la mandrágora o la belladona, ha sido históricamente demonizada y asociada tanto a prácticas de brujería como a figuras como los berserkers nórdicos, guerreros que combatían poseídos por un furor que los hacía temibles.
El beleño formaba parte de diversas fórmulas rituales con las que, según la tradición de las llamadas brujas, accedían a planos metafísicos y espacios donde habitaban los dioses. Estas preparaciones derivaron en ungüentos y pócimas que supuestamente les permitían volar montadas en escobas. En muchos casos, dichas fórmulas eran de uso tópico, aplicadas sobre la piel, lo cual permitía controlar los efectos de los alcaloides y reducir su toxicidad como veneno. En el territorio español aún existen localidades cuyos nombres evocan la huella tanto del dios como de la planta que lleva su nombre. La noche de Walpurgis, también conocida como la víspera de Santa Walpurga, toma su nombre de una abadesa de origen anglosajón que vivió en el siglo VIII. Se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo y conmemora su canonización y el traslado de sus reliquias a Alemania, acontecimiento datado en torno al año 870. Este contexto histórico coincide con las incursiones de los vikingos paganos en territorios del occidente francés, entonces bajo la dinastía carolingia, y también de Inglaterra. Santa Walpurga comenzó a ser invocada por los cristianos alemanes como protectora frente a plagas, enfermedades y por extensión contra la brujería. Se le atribuye la conversión de numerosísimos paganos al cristianismo, contribuyendo a consolidar la religión como única vía espiritual legítima según la visión eclesiástica de la época. Esta noche ha sido representada en la cultura popular como una fecha de carácter oscuro y sobrenatural, especialmente en el cine de terror, como en algunas películas protagonizadas por mi querido Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy. Las antiguas hogueras paganas, originalmente ligadas a rituales de purificación y renovación, fueron reinterpretadas como mecanismos de defensa frente a brujas y demonios. Con el paso del tiempo, esta misma simbología sería trasladada a la celebración de la Noche de San Juan, aunque esta última tenía su origen real en la festividad solsticial de Lita. Según la tradición popular posterior, durante la noche de Walpurgis, las brujas eran convocadas por el demonio para volar en sus escobas hacia el Brocken, la cima más alta de la Sierra de Hart. Esta es la razón por la cual dicha noche es también conocida como la Noche de las Brujas. Una evocación que se plasma musicalmente en la célebre obra de Mussorgsky, Una noche en el Monte Pelado. En la actualidad, este símbolo cristianizado ha comenzado a ser reinterpretado por movimientos neopaganos que reivindican sus raíces ancestrales. Cabe señalar que esta cadena montañosa, repleta de cuevas, estuvo habitada desde tiempos prehistóricos, primero por el hombre de Neandertal y luego por el Homo sapiens. En ella se han hallado restos de ofrendas rituales destinadas a divinidades, especialmente durante los solsticios y equinoccios. Un ejemplo notable de esto es el disco celeste de Nebra, una pieza de bronce datada hacia el 1600 a.C., de unos 30 centímetros de diámetro, en la que se representan astros como el Sol, la Luna y, curiosamente, el cúmulo de las Pléyades. En la antigua Roma, el mes de mayo estaba consagrado a los mayores o antepasados, lo cual puede haber influido en su nombre. Era un tiempo en el que se pensaba que los espíritus podían cruzar el mundo de los vivos, idea que comparte paralelismo con el Samaín celta y su versión cristianizada, el Día de los Difuntos. Durante la Edad Media, el cristianismo impuso una prohibición en torno al matrimonio en mayo, al considerar que este mes conllevaba el riesgo de unirse a una parecida o una mujer vinculada al mundo de los muertos. Este imaginario, reflejado incluso en la película La novia cadáver de Tim Burton, delata una marcada visión patriarcal. Las figuras del mal, lo extraño o lo amenazante eran casi siempre femeninas. En cambio, en la tradición celta, esta época era considerada propicia para las uniones. De hecho, muchas parejas contraían matrimonio con carácter temporal durante un año. Si la relación prosperaba, se consolidaba. Si no, ambas partes podían separarse libremente. Este modelo, como puede observarse, resulta mucho más flexible y racional que el matrimonio indisoluble dentro del cristianismo. Finalmente, cabe destacar que, según la tradición, fue en la noche de Walpurgis de 1776 cuando Adam Weishaupt fundó la Orden de los Illuminati de Baviera, añadiendo otro capítulo simbólico e enigmático a esta fecha cargada de significados. Esta festividad es de origen ancestral y coincide con el primer domingo de mayo, teniendo unas claras connotaciones rituales y totémicas ligadas a la primavera y al culto a los árboles. El mundo celta, profundamente respetuoso con la naturaleza, rendía especial veneración a los bosques vírgenes y a los árboles sagrados. No es casual que la isla de Mona, en Anglesey, en Gales, considerada sagrada por los druidas, fuese un epicentro de estas prácticas. Los orígenes de la festividad son diversos y se entrelazan con antiguos ritos mediterráneos,
como la fiesta mayumea de primavera de los fenicios y posiblemente de los griegos, o con tradiciones druídicas del ámbito celta. En realidad, todos ellos responden a un mismo patrón universal, el sentido cíclico y chamánico de la vida, donde lo divino no era un ente separado, sino una expresión directa de la naturaleza. Con el tiempo, el cristianismo reemplazó estos símbolos. El tótem se transformó en cruz, las cintas y nudos del árbol de mayo se sustituyeron por rezos y flores para la Virgen María. Así surgieron celebraciones como la Cruz de Mayo, una clara operación sincrética. El mayo o la maya era un tronco alto, un palo ritual que se alzaba en plazas o lugares comunes durante el mes de mayo, alrededor del cual se celebraban danzas, juegos y ritos. Representaba tanto los buenos deseos para la nueva etapa que se abría como el cortejo amoroso en sí mismo. En algunas variantes, los jóvenes competían por treparlo, demostrando fuerza y destreza en un gesto simbólico de conquista, mientras eran observados por las muchachas en edad de desposarse. Es la famosa cucaña de nuestras tradiciones populares. El Día del Trabajador, que se celebra precisamente en estas mismas fechas, no es más que la transformación moderna de este día ancestral. Un día que, habiendo sido originariamente mágico, festivo y natural, pasó a convertirse en una jornada de reivindicación política y social. Sigue siendo, sin embargo, un día del pueblo, una jornada de afirmación colectiva frente a las jerarquías históricas, sean estas religiosas, sociales o económicas. En el fondo es también una celebración de la luz, de la unión y del renacer colectivo, porque aunque cambien los paradigmas, las fechas de transición en nuestros ciclos vitales siguen resonando con la misma fuerza, como si algo muy antiguo y muy nuestro se empeñara en no desaparecer del todo. Hasta que nos volvamos a ver, intentad ser felices. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete al canal.